por las cuestiones técnicas que siempre a veces ocurren. Bien, nuevamente buenas tardes a todos ustedes. Vamos a continuar luego de esta semanita de otras actividades que, con todos los merecimientos que ustedes necesitaban, reiniciamos nuestras actividades lectivas, esta vez ocupándonos del género vibrio, un género relativamente joven dentro de toda la taxonomía bacteriana. Una de las últimas epidemias, llamémoslos así, ya que no tuvo características pandémicas, que nos creó grandes problemas de morbilidad y de mortalidad en nuestro país. Uno de los últimos problemas de salud pública, un poco antes del virus del SIDA y otras virosis. Esta infección bacteriana producida por este agente microbiano llamado Vibrio cholerae. Esto, repito, es importante dentro de la patología microbiana del país, por cuanto ha tomado características endémicas en nuestro país, pero felizmente se ha avanzado mucho en el control, en la recuperación de esta infección bacteriana. Entonces, es una infección bacteriana sumamente amplia, diseminada en el mundo, y frecuentemente tiene como factor de frecuencia etiológica el agua. O sea, a partir de allí, de ese carácter hídrico que presenta este grupo bacteriano, se produce la infección, como vamos a explicar a continuación. Giovanna. Aló. Ahí está bien. Va a rotar. Siguiente. Y acá nomás, ¿no? Sí. Pero esto tiene que estar ahí. Sí. Bien, decíamos entonces que este género, pues, a medida que han pasado los tiempos, y especialmente esta última década, de 2010 a la fecha, se están aportando con el debido sustento científico nuevas descripciones, nuevos conceptos, y que están generalizándose en todas las escuelas de medicina del mundo, sobre todo en los países que son en forma mucho más frecuentes. Veremos la importancia del agente más notorio, que es el Vibrio cholerae, junto con las otras dos especies que son el Vibrio parahemolyticus y el Vibrio vulnificus, que son las tres especies ampliamente distribuidas y conocidas en todos los países endémicos del mundo. Acá le mostramos un cuadrito importante para que ustedes tengan la clasificación general de lo que es actualmente la clasificación del Vibrio cholerae y
los otros géneros asociados. Ahí tenemos entonces el género Vibrio, que es el patrón taxonómico importante, donde por un lado tenemos el Vibrio cholerae con sus dos especies importantes, que son el uno, o sea, las especies con los biotipos, los serogrupos y los fagotipos, que son las serovariantes, el 0,1 y otras especies que son otras serovariantes comprendidas con los vibrios no aglutinantes y los vibrios no coléricos. Finalmente, estos biotipos, que son los asociados y los serogrupos, serosubgrupos que están relacionados con infección humana, tenemos a los biotipos, el clásico, el inicial y el TOR, que son dos biotipos importantes en la clasificación actual. También tenemos los seros subgrupos, donde están las tres agrupaciones tipificadas como el serogrupo Ogawa, el Inaba y la Hijojima. Y todos ellos están sujetos a estudios de fagotipificación para ir determinando las características y las serovariables de las otras especies. Y finalmente tenemos ya los grupos parahemolíticos, ¿no? El Bullificus y Alginohippus, agenolípticos, que son otras especies que están en vía de estudios, y sobre todo para ver si hay o no relación directa con infección humana. Dentro de su fisiología y estructura de este grupo que conforman las diferentes especies del vibrio, existen una variedad de medios de tipificación, medios de aislamiento, características de temperaturas. Todas estas especies pues necesitan medios salinos, medios hipersalinos para desarrollarse, para multiplicarse. La especie más importante, el Vibrio cholerae, puede crecer también en los medios de cultivo sin añadir sal, pero con los ingredientes de soportes necesarios para su crecimiento. A diferencia de las otras especies, que son las especies llamadas halófilas, que necesitan necesariamente que se les agregue cloruro de sodio, y algunos otros tipos de vibrios que necesitan un amplio intervalo también en las variaciones de su pH, que son más o menos pH que van en el rango de 6,5 a 9. Entonces, todas estas características le da ciertas formas de sensibilidad a los ácidos gástricos, que tiene que ver con las concentraciones del ácido clorhídrico a nivel estomacal, a nivel digestivo, y con ello la producción de estos ácidos que son los más frecuentes y vulnerables a las infecciones por este género. Otra característica estructural de este género vibrio es que poseen unos flagelos característicos en su estructura somática, especialmente los llamados flagelos polares, que son importantes porque les va a permitir su movimiento, tanto a nivel de mucosa, a nivel de contenido gástrico, y también unos filamentos que son los llamados pilis, que son importantes porque son ellos los que van a ser responsables de la virulencia del género. En algunas cepas que tienen características epidémicas de este vibrio,
el agente más importante es el filus, que es corregulado por la toxina colérica. Esta estructura tiene otras características además en la pared celular de todas las especies de vibrios, y que es también importante y relevante en la clasificación y estructuras específicas del género. Todas las cepas que conforman este género son polisacáridos que se forman a partir del lípido, de las concentraciones del lípido A, que es la endotoxina, un polisacárido central y una cadena lateral de naturaleza polisacáridas. El polisacárido llamado polisacárido O se emplea mucho para las clasificaciones del vibrio en serogrupos, o sea, nos permite la cero agrupación, y que se han definido hasta la actualidad más o menos alrededor de 140 serogrupos del virus Cholerae. Del 0,1 que hemos mencionado al inicio hasta el 0,140, 7 serogrupos y muchas otras especies que tienen que ver con las otras variantes del género. Todas estas características entonces han despertado y siguen despertando el interés de todo el sistema de clasificación, que aparte de ser académico, también es importante entre las diferentes estructuras y características fisiopatológicas del género vibrio. Tienen la particularidad además el vibrio cólera de sintetizar la toxina de la infección, y esto le permite que se asocien con la aparición de epidemias frecuentes. Generalmente todas estas cepas no producen dicha toxina ni causan enfermedades epidémicas, sino ligeros brotes a veces o la aparición de algunos elementos sintomatológicos relacionados con el género. Y estos a la vez nos permiten pues hacer subtipificaciones, serotipificaciones y todo un conjunto, como hemos señalado, por ejemplo, a nivel del grupo INAVA, Ogawa y Kojima. Todos estos giros son importantes, siendo las dos primeras las de mayor frecuencia, y el serotipo y Kojima que tiene relevancia más a nivel estructural y antigénico. Los dos biotipos del vibrio cólera, llamados el 01, que es el clásico, y el TO. Estos dos biotipos a la vez se dividen en diferentes fenotípicos y estructuras morfológicas interrelacionadas. Se han referido hasta 7 pandemias mundiales del vibrio cólera hasta la actualidad. Y las cepas causantes más importantes de estas infecciones que se remiten a una naturaleza pandémica mundial correspondían al biotipo clásico. Y con ello, este biotipo 01 maneja hasta estos momentos la prevalencia a nivel de esta infección, siendo todas las demás especies o grupos responsables de las variantes y los biotipos de cualquier pandemia o epidemia que se pueda generar paralelamente con la especie de el TOR. El género Vulnificus y el vibrio cholerae no 01, como están tipificados en el cuadro anterior, producen generalmente estructuras agregadas, como son las
estructuras capsulares, ¿no?, que son importantes en las infecciones que se extienden a nivel digestivo, y también el virus Cholerae en 0,1, que no produce ninguna cápsula, pero sí que lo hacen en ciertas infecciones colaterales, frecuentemente asociadas a esta infección. Y finalmente, en cuanto a las características estructurales, el virus Cholerae y el virus parahemolíticos poseen ambos unas estructuras cromosómicas en forma circular, y cada una de ellas son frecuentes, ¿no?, en su estructura genética a nivel esencial. Ello hace una particularidad muy importante en este género. Todavía es hasta ahora un poco desconocido, llamemos, o infrecuente, si las otras especies del vibrio tienen su estructura genómica una estructura similar o difiere en algunas estructuras o subestructuras. Ello se está estudiando actualmente a base del genoma estructural del género y su relación con otros géneros parecidos. También la presencia de los plásmidos es una de las razones por las cuales se están haciendo los estudios para avanzar, sobre todo en el tratamiento de estas especies microbianas. La morfología del género vibrio tiene las siguientes características, en forma muy resumida. Su forma basilar no es coco-basilar ni cocoide, es forma basilar, y la presencia, la forma característica parecido a una coma, de ahí el nombre que se le denominó inicialmente el vibrio coma, por la relación morfológica con esta figura. Sin embargo, ya por las frecuencias fisiopatológicas, por las características patológicas virulentas de la bacteria, ya se han determinado otras especificidades de el grupo, como son su tamaño, su sensibilidad a la coloración de Gram, que son Gram negativos, la ausencia de una cápsula definida, como lo son otras bacterias. Tampoco tiene la particularidad de formar esporas. El único que presenta un flagelo es el flagelo polar, que tiene características específicas dentro en la superficie del cuerpo de la bacteria, y la presencia, pues, que permite esa movilidad específica dentro del contenido gástrico de la bacteria, y su agrupación, que también se va tomando en consideración en función de las variantes morfológicas y características fisiológicas. Acá tienen ustedes un esquema donde señalamos los pasos específicos y rápidos de una infección producida por la ingesta de la bacteria del vibrio Cholerae. Tiene que haber una concentración importante en cuanto a cantidad para que se produzca finalmente la migración, y el grado de sensibilidad al ácido gástrico. Se necesita, pues, una dosis grande para finalmente producir esta enfermedad, o que el paciente presente acloridria, es decir,
la sensibilidad y la concentración notoria que está tomando frecuentemente antiácidos, haciendo uso de medicamentos antiácidos, etc. Entonces, eso le va a ser un factor agregado en la diseminación de la bacteria. Finalmente, esto a nivel del estómago, hay una migración a colonizar parte del intestino delgado. Y todo esto va a depender de su característica de movilidad por sus flagelos polares que hemos señalado. La producción de mucinasa, que es la enzima que va a permitir la adherencia finalmente de la bacteria a los diferentes receptores mucogástricos específicos. Y ello finalmente se va a producir con la pérdida masiva de hidroelectrolíticos o de líquidos que van a hacer el cuadro final severo de esta infección, donde van a haber un fraccionamiento, especialmente de los enterocitos y de los leucocitos en las diferentes concentraciones fecales. Con ello se manifiesta pues la rapidez y la gravedad con que puede desencadenar esta deshidratación masiva que produce esta bacteria, este género bacteriano, y que hay que actuar en forma rápida haciendo el procedimiento de la recuperación de esa pérdida hidroelectrolítica, haciendo una rápida acción rehidratante por la pérdida de líquido y de electrolitos que conlleva finalmente. Los factores importantes que presenta el género son los llamados los factores estructurales de este género. En primer lugar, tenemos los llamados elementos estructurales. Los elementos estructurales del género vibriónico son el flagelo y los piles, como hemos señalado inicialmente. Estructuras importantes para la movilidad y las derivaciones genéticas que se puedan determinar. Y con ello se agregan los factores llamados factores extracelulares, que son pues las enzimas presentes en la estructura del género, como son las neuraminidasas, las mucinasas, hay error de tipeo, mucinasas, las hemolicinas, las enterotoxinas, etcétera, que son los factores extracelulares que no siempre se presentan en forma integral, pero que pueden en cualquier forma de ellas intervenir como factores importantes en la diseminación de mayor frecuencia. Las especies relevantes del género tenemos, como hemos señalado, el género vibrio, dentro de los cuales está el vibrio cholerae, que tiene una rapidez importante en su diseminación y que son básicamente potenciados por la presencia de los flagelos polares. El vibrio cholerae, ¿no?, o vibrio cólera o cólera, es una enfermedad pues específicamente a nivel intestinal. El vibrio parahemolíticos, que hemos dicho puede estar a nivel hemático, a nivel de otras estructuras biohemáticas y que pueden actuar dentro del torrente sanguíneo. Y estas cepas que son positivas para la toxina Kanagawa son fundamentalmente hemolíticas, que va a permitir las capacidades toxigénicas de este vibrio. Y el vibrio vulnificus, que necesariamente tiene que ver con algunas especies no humanas, pero que actualmente se están estudiando con el criterio
taxonómico para ver si hay o no hay relación entre otras especies no humanas y la persona humana específicamente. Las especies de vibrio que se asocian a la enfermedad humana, tenemos básicamente el Vibrio cholerae, que tiene su origen etiológico de diseminación, de extensión, básicamente el agua y los alimentos contaminados, mal preparados, con generalmente líquidos contaminados, etc., generando dos patologías importantes. ¿Ya? ¿O retrocedo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué está esto acá, Giovanna? Tapa. A ver, eso sí aparece ahí. Eso sí aparece ahí. Bien, entonces estamos hablando pues de las diferentes características fisiopatogénicas de toxicidad y de infecciosidad de los diferentes tipos de vibrio. El virus vulnificus, que morfológicamente, estructuralmente, es muy similar al Vibrio cholerae y al vibrio parahemolyticus, tiene más o menos las características que señalamos en esta microfotografía, donde dejamos ver claramente la presencia del flagelo. Miren ustedes, a nivel del extremo polar de la bacteria y las características que le permite pues su movilización básicamente. Doctor Leiva, ¿me escucha? Sí. Hay algunos problemas de contacto, no lo sé. ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? Sí, le escucho bien, pero yo vi su pantalla, pero se fue el audio a partir de la diapositiva 15. Ya. ¿Qué es lo que debo corregir? Retroceder las diapositivas. Sí. Un ratito. Ahorita Giovanna. Un ratito. Mayra, ¿se ve clara la estructura flagelar, el cuerpo bacteriano del vibrio? Sí se ve, sí se ve la pantalla, pero, o sea, para retroceder a la diapositiva 15. Para retroceder. Sí. Hay un cuadrito que dice de título especies de vibrio que se asocian a la enfermedad humana. ¿Esa? No, la anterior a esa. La anterior. ¿Anterior a esta? Sí, anterior. La otra anterior. Ahí se quedó. Ya, yo ya. vi hasta allí. Ya, entonces acá lo que señalaba era Gracias. que las diferentes especies que están asociadas directamente con la enfermedad en la persona humana, en el humano, como son, hemos dicho,
el Vibrio cholerae, el Vibrio parahemolíticos y las otras especies señaladas que no tienen